Panamá para blindar. Tuve que construir una radio digital para poder expresarme al notar que ningún medio de comunicación en Estados Unidos te va a pagar un sueldo para que dediques tiempo educando al pueblo. En cambio, si es para destruirlo, te pagan grandes cantidades, te pagan grandes sueldos. Alcohol, prostitución, lotería, novela, ignorancia, homosexualismo, El Gordo y la Flaca, La Doctora Polo, La Casa de los Famosos, El Vacilón de la Mañana de la Mega. Claro, te pagan millones y millones de dólares para que tú destruyas la comunidad y entorpezcas, le ponga luto en la mente, los ojos y el corazón al pueblo. Es decir, el audio y el video para oscurecer las almas. No hay otro remedio que convertirte en un locutor digital para que los mecanismos del satanismo que se ocultan detrás de los medios de hoy no te veten y no te pisoteen e inclusive no te metan hasta preso, porque te demandan por concientizar al pueblo. Te pueden echar al olvido y te pueden desarraigar de la profesión que elegiste. Si no te conviertes en un comunicador Illuminati para ellos, no eres usable, no eres beneficioso, no eres el inconsciente que ellos tratan de contratar para seguir subyugando, metiendo en prisiones de ignorancia a todo un pueblo. Ya usted me entiende el porqué. Radio Espiritual Mundial es la base, el aerópago para hablar verdades y cosas que de otra manera jamás se escucharían en la radio local. Noticias en español desde New York con César La Antigua en vivo. El oro se mantiene como refugio ante temores de recesión y tensiones comerciales. El precio del oro alcanzó nuevos máximos históricos este viernes, cerca de los $230 la onza. Mientras se mantienen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el miedo a la recesión global, te puede interesar. El régimen de China extiende la guerra comercial. Elevó al 125% los aranceles a productos de Estados Unidos, pocos minutos antes de las 8:30 horas GMT. El oro, con una subida del 1,61% respecto al cierre de ayer, ha alcanzado los $227,5, según datos de Bloomberg. Para Yahoo Finance, el techo se siguió elevando y superó los $3 estadounidenses. 250 después de las 13:00 GMT. De esta manera, ha pulverizado el récord de esta madrugada, cuando se ha situado en los $220,08, y los dos máximos alcanzados en la víspera, el último, en los $175,83. Te puede interesar. Estados Unidos advirtió a Irán que una expulsión de los inspectores de la ONU sería una escalada y un error. Previamente, el último máximo del metal amarillo había sido el pasado 3 de abril. Después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a la práctica totalidad de países del mundo. En esta foto de archivo del 9 de noviembre de 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, conversa con el presidente chino, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. AP, Andy Wong,
tras anunciar Estados Unidos su decisión de suspender durante 90 días la aplicación de los aranceles. Ayer aclaró que mantiene las tasas a China, que ascienden al 145% en total. Te puede interesar. Wall Street abrió la última jornada de una semana de alta volatilidad y tras los nuevos aranceles de China a Estados Unidos. Como respuesta, China ha anunciado esta misma mañana que aumentará del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos. Y avanzó que a partir de ahora ignorará los aranceles adicionales que imponga el país americano sobre los bienes chinos. Desde el 1 de enero, el oro, un activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, ha visto incrementado su valor más del 22%. Tras un primer trimestre que cerró como el mejor inicio de año desde 1974. Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York, paréntesis que cierra punto. Foto de archivo. F. Justin Lane. Bolsas inestables. En tanto, los mercados bursátiles europeos cotizan con volatilidad este viernes. A las 11:45 GMT. Londres sube un 0,71%. Frankfurt cae un 0,99% y París pierde un 0,21% después de que todas hubieran abierto ampliando las ganancias del día anterior. Por su parte, Wall Street mostró números en rojo tras la apertura, pero pronto se pusieron en verde, luego de un sube y baja constante en las horas previas que se prevé que se verán reflejados a lo largo del viernes. Hacia las 14:00 GMT, el S&P 500 cotizaba al alza 0,44%, el Dow Jones un 0,36% y el Nasdaq un 0,66%. El petróleo pierde apenas un 0,1% a USD 60 por barril. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió perdiendo más de un 5%, ante unos inversores que optaron por recoger beneficios después de la subida superior al 9% en la anterior sesión por la tregua arancelaria. Pero logró amortiguar el retroceso y cerró bajando un 2,96% o 1,023,42 puntos, hasta 33,585,58 enteros. Valores clave de la plaza nipona como el fabricante de vehículos Toyota o la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony se depreciaron un 4,83% y un 7,04%, respectivamente. En Corea del Sur, el referencial de la bolsa de Seúl, el Kospi, restó un 0,5% o 12,34 enteros y se situó en 2,432,72 puntos, después de abrir con un descenso del 2%. Macron llamó a defender el mercado europeo tras la tregua arancelaria anunciada por Trump. Es solo una pausa frágil. ¿Por qué los aranceles de Donald Trump no acercarán a China y Europa? La situación de Taiwán en medio de la pelea entre Estados Unidos y China. Si deja de producir chips, parte de la industria global se paraliza. Temas relacionados: guerra comercial, aranceles de Trump,
Onza de oro, Wall Street. Últimas noticias. Jamie Dimon celebró las ganancias del JP Morgan Chase, pero advirtió que hay una turbulencia considerable en la economía. La recaudación neta del gigante bancario estadounidense creció un 9% anual, un resultado que superó las expectativas de los analistas. Jamie Dimon celebró. Rusia informó que el negociador estadounidense Steve Witkoff llegó al país en marzo. Había viajado a Moscú para discutir una propuesta de alto el fuego incondicional en Ucrania que no convenció a Vladimir Putin. Rusia informó que el negociador. Las bolsas de Asia cerraron una semana agitada con una sesión marcada por la volatilidad. El Nikkei abrió perdiendo más de un 5% ante unos inversores que optaron por recoger beneficios después de la subida superior al 9% en la anterior sesión por la tregua arancelaria. Las bolsas de Asia cerraron. ¿Por qué los aranceles de Donald Trump no acercarán a China y Europa? Tensiones comerciales, diferencias estructurales y desconfianza mutua frenan cualquier acercamiento duradero entre Bruselas y Beijing. ¿Por qué los aranceles de Wall Street? Abrió la última jornada de una semana de alta volatilidad y tras los nuevos aranceles de China a Estados Unidos. La medida de Beijing impacta en los mercados de Nueva York, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt. En Asia también tuvieron una jornada de irregularidad. Wall Street abrió la última. Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia en el norte de Brasil por fuertes dolores en el abdomen. Jair Bolsonaro fue hospitalizado de una mandíbula encontrada en el fondo del mar reveló detalles desconocidos de los denisovanos, antiguos parientes de los humanos. Comer es cada vez más caro en Brasil. La inflación subió al 5,48% interanual en marzo presionada por los alimentos. Jamie Dimon celebró las ganancias del JP Morgan Chase, pero advirtió que hay una turbulencia considerable en la economía. Rusia informó que el negociador estadounidense Steve Witkoff llegó al país. Te recomendamos. Donald Trump pausó los aranceles recíprocos a decenas de países, pero los aumentó a 125% para China. Donald Trump pausó los aranceles. Estados Unidos afirmó que trabajará con Panamá para blindar el canal frente a las amenazas del régimen chino. El oro se consolida como refugio de los inversores y alcanza máximos históricos en medio de la guerra comercial por los aranceles. Mientras Estados Unidos y China imponen cada vez más altos gravámenes a las importaciones entre sí. Los vaivenes de los mercados de valores y el petróleo elevaron el costo de la onza del metal precioso. El oro se mantiene como refugio ante temores de recesión y tensiones comerciales. El precio del oro alcanzó nuevos máximos históricos este viernes, cerca de los $230 la onza. Mientras se mantienen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el miedo a la recesión global, te puede interesar. El régimen de China extiende la guerra comercial. Elevó al 125% los aranceles a productos de Estados Unidos, pocos minutos antes de las 8:30 horas GMT. El oro, con una subida del 1,61% respecto al cierre de ayer, ha alcanzado los $227,5, según datos de Bloomberg. En esta época de necesidad, cuando le enviamos algo seguro, rápido y sobre todo
conveniente a nuestra familia, ellos se alegran. Ballena Shipping, Ballena Shipping LLC, con especiales todo el año. Ballena Shipping, 3 cajas regulares por solo $180, 2 tanques, $200, servicio puerta a puerta, entrega rápida y segura desde el área triestatal a todos los pueblos de República Dominicana. Ballena Shipping, sello de calidad y garantía en sus envíos. Ballena Shipping, Ballena Shipping. Cuando enviar es un proceso de amor, está Ballena Shipping representando la bondad y el corazón de nuestro pueblo. Seguridad y confianza, Ballena Shipping, la que siempre llega. Para informe llame al 732-485-6747, 732-485-6747 o al 732-485-7554. Búsquenos en la internet Ballena Shipping. Si es que usted desea enviar seguro a República Dominicana su mercancía, Ballena Shipping. Para Yahoo Finance, el techo se siguió elevando y superó los $3 estadounidenses. 250 después de las 13:00 GMT. De esta manera, ha pulverizado el récord de esta madrugada, cuando se ha situado en los $220,08 y los 2 máximos alcanzados en la víspera. El último, en los $175,83. Te puede interesar. Estados Unidos advirtió a Irán que una expulsión de los inspectores de la ONU sería una escalada y un error. Previamente, el último máximo del metal amarillo había sido el pasado 3 de abril. Después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a la práctica totalidad de países del mundo. En esta foto de archivo del 9 de noviembre de 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, conversa con el presidente chino, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. AP, Andy Wong, tras anunciar Estados Unidos su decisión de suspender durante 90 días la aplicación de los aranceles. Ayer aclaró que mantiene las tasas a China, que ascienden al 145% en total. Wall Street abrió la última jornada de una semana de alta volatilidad y tras los nuevos aranceles de China a Estados Unidos. Como respuesta, China ha anunciado esta misma mañana que aumentará del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos. Y avanzó que a partir de ahora ignorará los aranceles adicionales que imponga el país americano sobre los bienes chinos. Desde el 1 de enero, el oro, un activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, ha visto incrementado su valor más del 22%, tras un primer trimestre que cerró como el mejor inicio de año desde 1974. Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York, paréntesis que cierra punto. Foto de archivo. F. Justin Lane, bolsas inestables. En tanto, los mercados bursátiles europeos cotizan con volatilidad este viernes. A las 11:45 GMT. Londres sube un 0,71%. Frankfurt cae un 0,99% y París pierde un 0,29%.
21% después de que todas hubieran abierto, ampliando las ganancias del día anterior. Por su parte, Wall Street mostró números en rojo tras la apertura, pero pronto se pusieron en verde, luego de un sube y baja constante en las horas previas que se prevé que se verán reflejados a lo largo del viernes. Hacia las 14:00 GMT, el S&P 500 cotizaba al alza 0,44%, el Dow Jones un 0,36% y el Nasdaq un 0,66%. El petróleo pierde apenas un 0,1% a USD 60 por barril. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió perdiendo más de un 5%, ante unos inversores que optaron por recoger beneficios después de la subida superior al 9% en la anterior sesión por la tregua arancelaria. Pero logró amortiguar el retroceso y cerró bajando un 2,96% o 1,023,42 puntos, hasta 33,585,58 enteros. Valores clave de la plaza nipona como el fabricante de vehículos Toyota o la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony se depreciaron un 4,83% y un 7,04%, respectivamente. En Corea del Sur, el referencial de la bolsa de Seúl, el Kospi, restó un 0,5% o 12,34 enteros y se situó en 2,432,72 puntos. Después de abrir con un descenso del 2%, Macron llamó a defender el mercado europeo tras la tregua arancelaria anunciada por Trump. Es solo una pausa frágil. ¿Por qué los aranceles de Donald Trump no acercarán a China y Europa? La situación de Taiwán en medio de la pelea entre Estados Unidos y China. Si deja de producir chips, parte de la industria global se paraliza. Temas relacionados: guerra comercial, aranceles de Trump, onza de oro, Wall Street. Últimas noticias. El CEO Jamie Dimon celebró las ganancias del JP Morgan Chase, pero advirtió que hay una turbulencia considerable en la economía. La recaudación neta del gigante bancario estadounidense creció un 9% anual. La madrugada es importante para prepararnos. Salimos con las noticias como el sol, tempranito, con una taza de café y llenos de altruismo para comunicar lo que pasa en el planeta. Ya para nosotros esto es toda una gran afición. Las noticias con el sol, con el reportero cristiano. Las noticias con el sol. César La Antigua, un periodista que realiza el trabajo de el periodismo ciudadano. Las noticias con el sol, aquí en Radio Espiritual Mundial. Un resultado que superó las expectativas de los analistas. El CEO Jamie Dimon celebró. Rusia informó que el negociador estadounidense Steve Witkoff llegó al país en marzo. Había viajado a Moscú para discutir una propuesta de alto el fuego incondicional en Ucrania que no convenció a Vladimir Putin. Rusia informó que el negociador. Las bolsas de Asia cerraron una semana agitada con una sesión marcada por la volatilidad. El Nikkei abrió perdiendo más de un 5% ante unos inversores que optaron por recoger beneficios después de la subida superior al 9% en la anterior sesión por la tregua arancelaria. Las bolsas de Asia cerraron. ¿Por qué los aranceles de Donald Trump no acercarán a China y Europa? Tensiones comerciales, diferencias estructurales y desconfianza mutua frenan cualquier acercamiento duradero entre Bruselas y Beijing.
¿Por qué los aranceles de Wall Street? Abrió la última jornada de una semana de alta volatilidad y tras los nuevos aranceles de China a Estados Unidos. La medida de Beijing impacta en los mercados de Nueva York, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt. En Asia también tuvieron una jornada de irregularidad. Wall Street abrió la última. Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia en el norte de Brasil por fuertes dolores en el abdomen. Jair Bolsonaro fue hospitalizado de una mandíbula encontrada en el fondo del mar reveló detalles desconocidos de los denisovanos, antiguos parientes de los humanos. Comer es cada vez más caro en Brasil. La inflación subió al 5,48% interanual en marzo presionada por los alimentos. Jamie Dimon celebró las ganancias del JP Morgan Chase, pero advirtió que hay una turbulencia considerable en la economía. Rusia informó que el negociador estadounidense Steve Witkoff llegó al país. ARN Noticias, las informaciones